podcast de La Azotea presenta a Juan Tapia y Javier Germinario en Panóptico. 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 Attention. 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 Diccionario jurídico. Para el bolsillo del magistrado, la cartera de la sociedad y la autocrítica de los medios de comunicación. La autocrítica de los medios de comunicación. A partir de lo que vas diciendo se puede inferir que no hay una reparación o no hay una satisfacción proporcional nunca, y entonces me empiezo a preguntar ¿para qué está el castigo? ¿Es un mensaje para la sociedad? ¿Es preventivo respecto del próximo delito similar? Había un ejemplo que ponía un gran autor abolicionista que yo siempre uso en la facultad, un caso de 4 estudiantes que comparten habitación, un cuarto de estudio en la universidad. Una noche hay un gran desacuerdo entre ellos, uno tiene que estudiar porque el día siguiente tiene un parcial y le pide a los demás que hagan silencio, otro quiere ver un partido de fútbol en la televisión, Copa Libertadores, a la noche, pone el televisor al máximo. El otro quiere escuchar música y también pone su equipo de música a todo volumen, y el último quiere que se vayan todos para estar solo con su novia, y empiezan a generarse entre ellos un conflicto de esos cotidianos que tenemos en nuestra vida social, hasta que, podrido de la situación, el primero, el que tenía que estudiar, agarra el televisor y lo tira por la ventana y lo rompe, ¿no? Ahí está una situación de conflicto. Frente a esa situación uno puede pensar distintas respuestas, ¿no? Uno de ellos dirá, bueno, te echamos de la casa, ¿no? Te zarpaste, te reaccionaste de una manera muy inadecuada para nuestras pautas de convivencia, te expulsamos. Esa sería la respuesta punitiva. Un segundo estudiante podría decir, bueno, que pague el televisor, ¿no? que nos compre el mismo televisor que nos dañó y seguiremos viviendo como si nada hubiera sucedido, que es la respuesta reparadora propia del derecho civil. Otro para decir, no, pará, este flaco reaccionó muy violentamente, que haga alguna terapia porque, no sé, el día de mañana le comimos sus tostadas y nos clava un cuchillo en la garganta, ¿no? Una respuesta terapéutica. Y el otro podrá decir, bueno, pero todos tuvimos nuestra cuota de responsabilidad al no escucharlo, al no escucharnos, a no priorizar, en todo caso, sus obligaciones respecto de las nuestras, y procurará una respuesta comunitaria. Todos los conflictos pueden ser analizados de esas 4 alternativas. Ahora, la primera de ellas, que es la sancionatoria, la punitiva, aquella que no repara, aquella que no restituye, aquella que no devuelve una respuesta satisfactoria a los demás, porque en definitiva los demás se quedan sin televisor, agrega un segundo conflicto, que es la segregación, la expulsión del primero, te eché a la calle, ¿no? Tenés que buscar un lugar donde vivir. Es respuesta punitiva, no se puede vincular con los demás. Entonces, hay primero una pregunta en torno a la gran mayoría de los conflictos. ¿Pueden solucionarse con respuestas no punitivas? Yo creo que sí, obviamente los más graves de la sociedad no, un homicidio, un delito contra la libertad sexual, los crímenes de Estado, los torturadores. Ahora, gran parte de los conflictos sociales pueden y deberían ser resueltos con respuestas terapéuticas, reparadoras y comunitarias como prioridad al castigo. ¿Y para qué sirve entonces ese castigo? Discursivamente uno lo puede pensar, como vos decís, para disuadir a aquellos potenciales delincuentes, ¿no? Un mensaje de miedo y de terror a la población: no hagan esto porque de lo contrario van a sufrir esta consecuencia. Claro, como siempre hay delitos, ese terror no alcanza, y entonces el legislador o el político de turno puede pedir cada vez penas más altas, ¿no? Digamos, siempre va a haber delitos. Y entonces el riesgo de esa forma, primero, de concebir al ser humano con una vía utilitaria, que es el terror, infundir terror en la comunidad, es que cada vez aumentemos más las penas, porque el delito siempre va a existir, porque el conflicto está en la base de la sociedad. Panóptico. Todo a la vista. Incluso lo que no conviene que se conozca. Otra alternativa es pensar en aquel que cometió el delito, ¿no? Y uno puede enfocar la respuesta del castigo en aquel que cometió el delito para que no vuelva a hacerlo, para evitar la reincidencia, para lograr la resocialización.
Y ahí nos enfrentamos con un problema real, que es el problema empírico de cómo se cumple el castigo. ¿De qué manera yo propongo resocializar a alguien si el espacio donde lo voy a ingresar es un espacio extremadamente violento? Alguien decía, pretender que una persona aprenda a vivir en comunidad encerrándolo es como pretender que alguien aprenda a jugar al fútbol dentro de un ascensor, casi con la misma contradicción. Del mismo modo uno podría decir, bueno, pero ¿resocializar a quién? ¿A alguien que nunca fue socializado? ¿Alguien al quien el Estado nunca intervino en fases educativas, en alternativas de inserción, de trabajo, ¿no? Y el Estado interviene por primera vez para encerrarlo, para aislarlo. Y algún otro podría decir, bueno, en realidad yo no busco la resocialización, lo que busco es sacarlo de circulación el mayor tiempo posible, que no esté en la comunidad el mayor tiempo posible. La versión más extrema de esto es la pena de muerte, lo elimino directamente. Otras versiones son lo encierro de por vida, ¿no? Y que no vuelva nunca al tejido social. Que todos nos paremos a ver desde un mismo lugar no equivale a que todos veamos lo mismo. El derecho criminal desde el panóptico. Conversaciones entre Juan Tapia y Javier Germinario. Una producción de La Azotea.